Entonces ahora, continuando con el estudio de los movimientos, vamos a trabajar también un movimiento que estudió Galileo Galilei, que a él le debemos todas estas relaciones, que es el movimiento uniformemente acelerado, comúnmente conocido como el MUA. ¿Listo? El movimiento uniformemente acelerado se refiere a que su aceleración es uniforme. Quiere decir que en este movimiento tiene este movimiento tiene la característica de que su aceleración es una constante. Aquí caben varios tipos de movimientos, como la caída de los cuerpos, como el lanzamiento vertical, y vamos a ver también que va asociado al lanzamiento de proyectiles, lo que llamamos comúnmente el movimiento parabólico. Interpretemos el concepto de aceleración. Cuando uno acelera, ¿qué es lo que cambia? La velocidad. Entonces, y durante un intervalo de tiempo. Entonces podemos relacionar que la aceleración es igual al cambio de la velocidad correspondiente al cambio de tiempo, siendo esta letra, el alfabeto griego delta, igual a cambio. En matemáticas se interpreta este símbolo como un cambio. Entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se lee esto? Aceleración es igual a cambio de velocidad o delta de velocidad respecto al delta de tiempo. Cuando hablamos de delta, vuelvo y repito, estamos hablando de cambio. ¿Qué tanto cambió la velocidad? Si la velocidad aumentó, es porque la aceleración fue positiva o negativa. Positiva. También vamos a ver que si la velocidad disminuye, es porque su aceleración es negativa. ¿Pueden entender? Entonces ahora, vamos a reemplazar el mismo concepto. Entonces la aceleración, ¿qué es? Es igual a esta velocidad, que es la velocidad final menos la velocidad inicial. Si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos en la línea recta, ¿cómo determinamos un delta? Vamos, por ejemplo, de aquí de 2 a 6. ¿Cuánto fue el cambio? ¿Cuánto fue el cambio de 2 a 6? 4. ¿De dónde yo saco los valores? De siempre el delta es igual al valor final 6, le resto el valor inicial. Desde ahora en adelante, ¿cómo calculo? ¿Puedo determinar un delta? Siempre restando al valor final le resto el valor inicial. ¿Está claro? Sí. Entonces vamos a aplicarlo acá. ¿Delta de velocidad qué es? Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Delta de tiempo qué es? Tiempo final menos tiempo inicial. Estamos asumiendo que nosotros partimos o sea, el tiempo inicial, ¿cuánto vale siempre? 0, ¿cierto? Entonces T, lo que marcamos como T va a ser ese cambio. Vamos a descargar la primera ecuación cinemática que él planteó. De aquí, si tengo el tiempo dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Vamos a multiplicar ¿con quién? Con la aceleración. Entonces me queda aquí, aceleración por tiempo va a ser igual a ¿qué? A velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ok? Despejemos velocidad final. Como velocidad inicial está restando, ¿cómo pasa al otro lado? A sumar. Entonces obtengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto si el movimiento es acelerado. Si el movimiento es desacelerado, quiere decir que la aceleración, ¿qué signo tiene? Negativa. Entonces sería velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. En forma general, la velocidad final de un cuerpo va a ser igual a la velocidad inicial más o menos su aceleración por su tiempo. ¿Está claro? ¿Por qué más o menos? Más si es acelerado, menos si es desacelerado. ¿Me hago entender? Sí. La otra ecuación que planteó Galilei es del tiempo. Todo eso fueron experimentalmente que dedujo unas ecuaciones para determinar el movimiento de cualquier cuerpo. La otra se refiere a la distancia. La distancia que un cuerpo recorre es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial y V sub 0 las voy a variar para que sepan que en algunos textos aparece V sub 0. ¿Qué quiere decir V sub 0? En un tiempo igual a 0. ¿Qué quiere decir V sub I? Velocidad inicial. Quiere decir que V sub I y V sub 0 son el mismo. ¿Está claro? Muy bien.
más o menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué más o menos? Más cuando es acelerado, menos cuando es desacelerado. ¿Está claro? Por último, la última relación que determinó fue que la velocidad final al cuadrado siempre va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 aceleración por distancia. Con estas tres relaciones podemos describir el movimiento de cualquier cuerpo que se desplace con un movimiento uniformemente acelerado. ¿Me hice entender? Sí. Muy bien, ahora vamos a realizar un ejemplo del movimiento uniformemente acelerado. Siempre debes tener en cuenta estas tres relaciones. Lo importante, bueno, o lo que hay que tener aquí claro es, según los datos que yo obtenga de la situación del problema, debo utilizar una ecuación. Por ejemplo, miremos esta. Determine la velocidad final de un cuerpo, sabiendo que su velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Puede partir también del reposo. ¿Qué quiere decir reposo? Que su velocidad inicial es 0. ¿Cierto? Sabiendo que su aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado durante un tiempo de 10 segundos. Entonces, ¿cuál es su velocidad final? Listo. Si nosotros buscamos las relaciones, pues lógicamente va a ser la primera. ¿Por qué no me serviría la segunda? Porque no tengo distancia. Igual que la tercera, ¿cierto? Entonces, necesariamente, ¿cuál relación tengo que aplicar? La primera. Entonces, obtengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. En este caso, ¿cómo es la aceleración? Positiva, o sea, que tiene que ser con un más. Entonces obtengo que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo, más su aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que es un tiempo de ¿cuánto? De 10 segundos. De 10 segundos. Usted tiene que tener claro que las unidades sean coherentes, ¿me explico? Si aquí estamos hablando de una velocidad de 5 metros por segundo, esta aceleración también debe estar en unidades de metros sobre segundo cuadrado y el tiempo debe estar en unidades de segundos. Si yo tengo, por ejemplo, eso es metros por segundo, eso es kilómetros por hora, debo convertir a unas unidades uniformes. ¿Me hice entender? Sí. Reemplacemos, entonces me queda 5 metros sobre segundo, 5 metros sobre segundo, más este segundo se cancela con este segundo y lógicamente ¿en qué unidad me va a quedar? En los mismos metros por segundo. 2 por 10, 20 metros sobre segundo. Lo que me da entonces una velocidad final igual a 5 metros por segundo más 20 metros por segundo igual a ¿cuánto? 25 metros por segundo. De ahora en adelante no vamos a trabajar las unidades, pero bajo una consideración importante. Usted primero debe tener unidades coherentes. Yo ya sé que si me hablan de velocidades, ¿en qué unidad les voy a dar? Metros por segundo. Distancias en metros. Es como para ahora también no tener que siempre estar convirtiendo, cancelando unidades. Igual si ese procedimiento siempre se debe hacer. ¿Me hice entender? Sí,